Las unidades flash extraíbles funcionan mediante el uso de la tecnología de memoria flash, tecnología de almacenamiento de datos basada en memorias de alta velocidad que se programan eléctricamente, y que utiliza un tipo de memoria no volátil que se denomina precisamente memoria flash. Este tipo de memorias no volátil no requieren alimentación para mantener la integridad de los datos almacenados, con lo que, si se interrumpe el suministro, no se pierde nada. El almacenamiento flash utiliza celdas de memoria para almacenar datos, con la peculiaridad de que aquellas que tengan datos escritos anteriormente se tienen que borrar antes de poder escribir datos nuevos en ellas. Es bastante común ver que su unidad USB no puede mostrarse y abrirse con la aparición de todo tipo de errores en su escritorio como unidad flash USB no reconocida. Por favor, inserte un disco en disco extraíble, necesita formatear el disco antes de poder utilizarlo y unidad USB RAW, etc. ¿Qué son estos errores y qué está fallando en tu unidad USB? ¿Cómo podemos recuperar datos de una unidad USB inaccesible o formateada? Averigüémoslo. ¿Por qué la unidad flash no funciona o no se reconoce? Hay varias ventajas en el uso de una unidad flash extraíble, siendo su principal ventaja su portabilidad, pues las unidades flash son pequeñas y ligeras, lo que las hace fáciles de transportar y almacenar. Además, las unidades flash utilizan tecnología de estado sólido, lo que significa que no tienen piezas móviles, y son más resistentes a golpes y vibraciones que los discos duros tradicionales. Otra ventaja es que las unidades flash utilizan memoria no volátil, lo que significa que los datos no se pierden cuando se desconecta la electricidad. Sin embargo, aunque hay varias ventajas en el uso de una unidad flash extraíble, hay algunas desventajas, siendo una de las principales su limitado ciclo de escritura y borrado, pues una unidad flash solo puede escribirse y borrarse unas 100.000 veces. Además, las unidades flash suelen tener hasta 128 GB de almacenamiento. Desconfíe, amigo lector, si le ofrecen capacidades mayores a precios bajos. Por cierto, también pueden ser susceptibles a la electricidad estática e incluso la carga eléctrica más pequeña puede provocar la pérdida de datos y daños irreversibles. Los problemas de los pendrive o unidades flash se pueden resumir en dos categorías de errores: lógicos y físicos. Los errores lógicos se pueden corregir con algunos trucos de bricolaje de los que vamos a ver en este post, mientras que los físicos normalmente, excepto que haya problemas con el conector y podamos solucionarlo, no se pueden resolver sin conocimientos profesionales. Errores físicos: la estructura interna de una unidad flash extraíble se basa en la tecnología de memoria flash. La memoria flash es un tipo de EEPROM que contiene una matriz de celdas con un transistor evolucionado con dos puertas en cada intersección. Toda esta matriz de celdas se suele integrar en un único chip, que suele ocupar la mayoría del espacio del dispositivo, tal y como podemos ver en la siguiente imagen. El circuito de memoria flash normalmente lleva asociado un controlador aparte que cumple también la función de controlador USB, normalmente integrado en otro chip que suele ser un microcontrolador y que, por cierto, según el fabricante podemos actualizar su firmware, precisamente porque puede fallar. Este importante componente va normalmente ubicado justo en el lado opuesto el PCB donde está la flash. En la imagen podemos ver imagen del controlador de una memoria Kingston. Como se puede deducir, dados los relativos pocos componentes que consta una unidad flash, las principales partes susceptibles a dar problemas son las siguientes: vástagos y conectores rotos. Unidades muertas, sin alimentación, circuito o puerta NAND rotos, software del controlador de la unidad flash dañado a causa de una memoria NAND genérica o de baja calidad. Los 4 errores anteriores están relacionados con daños en el hardware y la desconexión física de la unidad flash. La reparación de la unidad con estos errores pueden requerir una soldadura precisa y fundente con lupa. Sin experiencia y equipo especializado, es casi imposible reparar la unidad flash con daños de hardware por su cuenta. Quizás, lo mejor es que busque ayuda de profesionales, sobre todo si los datos de la unidad son muy importantes. Errores lógicos: un error muy típico es la corrupción de datos después de que la unidad se haya desmontado incorrectamente del puerto, que puede ocurrir cuando usted desconecta su unidad flash sin hacer clic en expulsar la última vez, lo que conduce a la corrupción de datos en la unidad. Por lo tanto, cuando se conecta de nuevo a su PC, la unidad flash no puede ser reconocida por el sistema operativo.
Otro error típico es el de datos no válidos en el Master Boot Record, MBR, o Partition Boot Record, PBR, o en la estructura de directorios de la unidad USB, lo cual ocurre cuando los datos almacenados en MBR, PBR o sobre la estructura de directorios están mal, lo que puede causar que la unidad no pueda funcionar ya que llevan la información sobre cómo y dónde el sistema operativo encuentra y lee los datos almacenados en cada sector. Ambos errores pueden conducir a que la unidad flash no sea reconocida por el sistema operativo, así que nos iremos a la interfaz de comandos y lanzaremos diskpart. Si en la utilidad de diskpart en Windows 11 aparece una unidad en estado no hay medios, esto significa que el sistema operativo no puede detectar correctamente la unidad o que la unidad tiene un problema de hardware. Diskpart list disk num disco estado tamaño disk dim gpt, disco 0 en línea 476 GB 2048 KB disco 1 no hay medios 0B para solucionar este problema. Puede intentar los siguientes pasos. Verifique que la unidad esté conectada correctamente. Si la unidad es un disco duro interno, verifique las conexiones SATA o de alimentación para asegurarse de que estén bien conectadas. Si es una unidad externa, asegúrese de que el cable USB o el adaptador de corriente estén conectados correctamente y funcionando. Asegúrese de que el cable USB, si lo hay, esté conectado correctamente y que la unidad esté enchufada en un puerto USB que funcione correctamente. Comprobar el administrador de dispositivos. Abra el administrador de dispositivos en Windows y busque la unidad en la lista de dispositivos. Si la unidad tiene un signo de exclamación o un símbolo de error, intente actualizar los controladores o reinstalarlos. Ejecutar chkdsk. Utilice la utilidad chkdsk de Windows para comprobar si hay errores en la unidad y repararlos. Abra una ventana de CMD en modo administrador, y ejecute el comando chkdsk/fx, donde X es la letra de la unidad afectada. Esto verificará y reparará cualquier error en la unidad. Verificar el estado de la unidad. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, es posible que la unidad tenga un problema de hardware. Descargue una herramienta de diagnóstico de la unidad desde el sitio web del fabricante de la unidad, y ejecute una prueba para verificar el estado de la unidad. Esto lo veremos más adelante. Verifique que la unidad esté formateada correctamente. Si la unidad está formateada en un sistema de archivos que no es compatible con su sistema operativo, puede causar problemas. Verifique la compatibilidad del sistema de archivos de la unidad con su sistema operativo. Use otra herramienta para formatear la unidad. Si diskpart sigue sin poder limpiar la unidad, puede probar otras herramientas de formateo de disco como Rufus o HP USB Disk Storage Format Tool. Reemplazar la unidad. Si la unidad tiene un problema de hardware irreparable, es posible que deba reemplazarla con una unidad nueva. Este error que nos puede mostrar diskpart, podemos verlo también desde el administrador de discos para comprobar cómo está ese disco. En la imagen el disco 1, si desde el administrador de discos en Windows aparece una unidad extraíble con el estado no hay medios, esto es indicativo de un problema en la conexión o en la unidad en sí. Si hemos seguido los pasos anteriores con la utilidad diskpart, una herramienta de diagnóstico genérica para unidades USB que puede identificar problemas de hardware y proporcionar recomendaciones para solucionarlos es la herramienta Crystal Disk Info. Esta herramienta es gratuita y fácil de usar. Aquí hay algunos pasos para usar Crystal Disk Info para diagnosticar problemas con una unidad USB. Descargue e instale Crystal Disk Info en su ordenador. Conecte la unidad USB y abra Crystal Disk Info. Seleccione la unidad USB en la lista de unidades disponibles. Crystal Disk Info mostrará información detallada sobre la unidad USB, incluyendo su estado de salud, temperatura, velocidad de transferencia y más. Si la herramienta detecta algún problema con la unidad USB, se mostrará una alerta y se proporcionarán recomendaciones para solucionar el problema. Si es posible, siga las recomendaciones para solucionar el problema. Si el problema no se puede solucionar, es posible que deba reemplazar la unidad USB. Recuerde que esta herramienta es una herramienta de diagnóstico genérica, y no puede detectar todos los problemas de hardware.
Si sigue experimentando problemas con la unidad USB después de usar Crystal Disk Info, es posible que deba comunicarse con el fabricante de la unidad para obtener asistencia adicional. También es posible que el problema sea causado por un error de hardware en su ordenador, por lo que puede intentar actualizar los controladores de USB o ejecutar una herramienta de diagnóstico de hardware para determinar si hay algún problema con su computadora. Hay varias herramientas de recuperación de firmware disponibles en línea que pueden ayudar a recuperar unidades flash dañadas o con firmware corrupto. En el caso de que su unidad flash sea Kingston y no responde, puede intentar actualizar el firmware de una unidad flash Kingston, para lo cual puede descargar e instalar Kingston SSD Manager, KSM, desde el sitio web de Kingston. Una vez que haya instalado KSM, puede ejecutar la aplicación y seleccionar su unidad flash Kingston. Si hay una actualización de firmware disponible para su unidad específica, podrás hacer clic en el botón de actualizar firmware para comenzar la actualización que pueda ayudarte a continuación. Se mencionan algunas otras herramientas genéricas. HP USB Disk Storage Format Tool. Esta herramienta es una solución de formateo de bajo nivel que también puede restaurar una unidad flash a su estado original de fábrica. Está diseñada específicamente para trabajar con unidades flash USB de marca HP, pero también funciona con otros fabricantes. USB Repair Tool. Esta herramienta puede reparar problemas de firmware y hardware en unidades flash USB. Puede solucionar errores de lectura y escritura, reparar sectores defectuosos y recuperar archivos perdidos. Chip Genius. Esta herramienta puede identificar el controlador de memoria flash utilizado en una unidad flash y proporcionar información sobre su fabricante, modelo, capacidad y firmware. También puede verificar la integridad del firmware de la unidad y proporcionar una lista de herramientas de recuperación de firmware compatibles. Flash Drive Repair. Esta herramienta es una solución integral de reparación de unidades flash que puede recuperar unidades corruptas, dañadas o inaccesibles. Puede formatear la unidad, reinstalar el firmware y reparar errores de partición. Es importante tener en cuenta que el uso de herramientas de recuperación de firmware puede ser arriesgado y puede causar daños permanentes a la unidad. Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones y utilizar estas herramientas con precaución. En caso de duda, es recomendable buscar asesoramiento profesional antes de intentar reparar una unidad flash dañada o con firmware corrupto. Esperamos que estos pasos le ayuden a solucionar el problema con la unidad extraíble con el estado no hay medios en el administrador de discos de Windows.